En Aragón existe un desequilibrio demográfico muy marcado. 8 de cada 10 habitantes de nuestra comunidad viven en el municipio de Zaragoza. Estos índices de superpoblación generan que las 24 localidades que limitan con la capital vean crecer su población año tras año. Casi 11 kilómetros y tan solo 22 minutos separan el centro de Zaragoza del de Cuarte de Huerva. Este municipio de la periferia es uno de los que más ha multiplicado su población en los últimos años, y así lo confirman los datos. Félix, técnico del ayuntamiento, ¿cuánta gente vive ahora mismo en Cuarte de Huerva? Pues mira, empadronados realmente estamos cerca de 14.000, pero por lo menos 2.000, 2.500 más seguro que hay sin estar empadronados. Esto es muchísimo más de los habitantes que había hace 10, 15 años aquí. Sí, pues fíjate, hace 10 o 15 años que estaríamos en 7.000. Yo, si sirve de referencia, yo llevo aquí trabajando 41 años, entonces cuando yo vine a trabajar aquí estábamos en 800 habitantes. La progresión fuerte que fue del 2005 al 2015 por ahí, el aumento era 1.000 por cada año de aumento del padrón. Y ahora ya se ha estabilizado, ya llevamos 1 año, 2 años con un aumento de unos 200 empadronados cada año, anualmente. 41 años trabajando en el ayuntamiento, otros tantos viviendo aquí en Cuarte. ¿Has vivido todo el cambio? ¿Ha cambiado tanto la ciudad? Sí, bueno, no tiene nada que ver lo de hace 40 años, por supuesto, a lo de ahora. Aquí donde ves, donde estamos ahora, esto era una cerámica. Sí. Todo esto que estáis viendo ahora por aquí, todo esto era naves industriales. ¿Por qué elige tanta gente Cuarte de Huerva? La vivienda en Zaragoza era mucho más cara y por menos precio, si iban a un sitio a 5 minutos de Zaragoza, viviendas más amplias y en principio con servicios como si estuvieras en la ciudad. Y el coste de vida es más bajo, supongo que algo también influirá. Zaragoza más bajo, sí. En los impuestos, pues evidentemente, como el coste del agua, el coste del vertido, etcétera. Sí. ¿Y todos estos nuevos habitantes que están llegando a Cuarte vienen de la ciudad de Zaragoza? Podemos calcular que es un 78% que vienen de Zaragoza y un 13% que es de fuera de España. ¿Y cómo es el perfil de habitante de Cuarte de Huerva? Parejas jóvenes que venían con un pack, ¿sabes? Venían la pareja joven con 2 niños, o los han hecho después, y 1 o 2 perros. Félix, muchísimas gracias por habernos explicado también este boom demográfico que ha habido en Cuarte. Ahora ya entendemos un poco los motivos. Daros las gracias por venir y podréis observar lo bonito que es vivir en Cuarte. Además, de verdad. El oso mediano añadió: ¿y quién se ha bebido el agua de mi vaso? Se sorprendió. Yolanda, como directora de este centro infantil, tú debes ser una de las personas que más ha notado este aumento de la población de Cuarte. Hombre, pues sí que es cierto, sí que lo he notado, porque la primera escuela infantil en Cuarte fue en el año 2004, empezamos solo con 40 plazas, es la que actualmente se llama Las Fábulas. 2 años más tarde, en el 2006, ya tuvimos que ampliar en 60 plazas más, y un poquito más tarde, en el 2010, ya tuvimos que hacer la escuela infantil Las Sablillas porque se nos quedaba muy pequeño. ¿Cuántos niños hay matriculados ahora mismo aquí en esta escuela? Este curso, que ha sido más raro por el año de la pandemia, hemos tenido 150, pero hemos llegado a tener hasta 205. Este boom demográfico que ha habido en Cuarte, este aumento de la población, ¿tiene algo que ver con las escuelas infantiles? No sé si igual las familias tienen algún beneficio o alguna manera de incentivar que vengan aquí. Yo creo que sí, que 100% de acuerdo, porque el ayuntamiento subvenciona a las escuelas infantiles por su parte con el 40% del gasto general, con lo cual los padres tienen la ventaja de que les sale a un precio económico muy bajito. Es estupendo, y eso hará, imagino, que la natalidad en Cuarte vaya bien. Nacen muchos niños aquí. Hombre, este año han nacido 140 niños, sí, y eso que, bueno, este año parece que estaba la gente como un poquito más parada, pero la verdad es que no, yo creo que seguimos en aumento. Este año estamos en este tiempo, justo en las solicitudes para el curso que viene, y ya tenemos una barbaridad de demandas, con lo cual yo creo que el año que viene, el curso que viene, tendremos más que este año. Vemos que Cuarte tiene muchísimo futuro y además muy tranquilos, que los veo aquí, que se están portando muy bien. Sí, es que el equipo es muy bueno, trabaja mucho con los niños y la verdad es que responden muy bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Vamos a comer! ¡Venga, a comer! ¡Vamos, cada uno a su sitio, a su punto! ¡Que viene la comida! ¡Vamos, vamos! Al
Alberto, eres empresario aquí en Cuarte de Huerva. Ya sabemos que la población ha aumentado muchísimo, que las guarderías están hasta arriba. ¿El sector empresarial cómo le va? ¿También está en auge? Estamos también en auge en Cuarte. Es una población donde ha crecido mucho el número de empresas, se ha mantenido, se han creado muchos polígonos nuevos. ¿Cuántas empresas más o menos podríamos encontrar en Unas el municipio? 900 empresas están en el polígono. 900. Y el polígono es muy grande porque da para mucho. Tiene alrededor de 1.380.000 metros cuadrados según los datos del ayuntamiento y posibilidad de ampliarse más. Vosotros sois fabricantes y distribuidores de accesorios y prendas para motoristas. Exacto. ¿Siempre habéis estado en esta misma ubicación en la que estamos ahora? Empezamos en el Camino del Ralenco, que era una ubicación más pequeñita, unos 350 metros cuadrados. Seguimos creciendo y cuando ya no cabíamos tuvimos que adquirir la tercera, que por suerte la teníamos también libre en la misma ubicación. O sea que en total tenéis una barbaridad. Sí, unos 2.750, depende contando oficinas, contando almacenes. ¿Y estos productos que tenéis aquí en vuestras instalaciones de Cuarte llegan muy lejos? Sí, llegan a unos 7-8 países en Europa. De Cuarte al mundo. Está claro que en Cuarte las cosas van bien, hay futuro para las empresas, hay futuro para la población. El boom de la periferia de Zaragoza tiene mucho camino todavía por recorrer. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya bien.